Hay quien dice, si vives por la espada, es muy probable que mueras por una. Lo mismo puede decirse de algunos de los mayores capos de la mafia, que tuvieron algunos de los finales más brutales de la historia. En este vídeo, te mostraré los espeluznantes detalles de algunas de las muertes más salvajes de jefes mafiosos. Bugsy Siegel. Benjamin Bugsy. Siegel nació el 28 de febrero de 1906 y creció hasta convertirse en un destacado mafioso estadounidense. Junto con su amigo de la infancia Meyer Lansky, desempeñó un papel fundamental en la mafia judía y más tarde llegó a ser influyente en la mafia italoamericana y el Sindicato Nacional del Crimen. Conocido por su aspecto llamativo y su encanto, Siegel se convirtió en una figura notoria, apareciendo a menudo en los medios de comunicación como uno de los primeros gángsters famosos. Durante la ley seca, Siegel se dedicó al contrabando y a lucrarse con la distribución ilegal de alcohol. Tras la derogación de la ley seca, con la 21ª enmienda en 1933, se centró en las operaciones de juego. En 1936, en busca de nuevas oportunidades, Siegel se trasladó de Nueva York a California. Su participación en el crimen organizado aumentó considerablemente. Fue miembro fundador y líder de Murder, Inc., un notorio brazo ejecutor conocido por llevar a cabo asesinatos por encargo. Su reputación como hábil asesino a sueldo y ejecutor creció, destacando su destreza con las armas de fuego y su disposición a emplear la violencia. En 1939, Bugsy Siegel emprendió una extraña aventura con la condesa Dorothy DiFrasso, una mujer de la alta sociedad de Hollywood, con el objetivo de vender un potente explosivo llamado Atomita al gobierno fascista italiano de Benito Mussolini. Esperaban conseguir así un lucrativo contrato, pero sus planes se vinieron abajo cuando la Atomita no impresionó durante una manifestación en Roma. Durante su estancia en Roma, Siegel y la condesa se encontraron con Hermann Göring, un alto cargo nazi que visitaba a Mussolini. A pesar de ser judío, Siegel comentó con humor más tarde que lamentaba no haber aprovechado la oportunidad de asesinar a Göring cuando tuvo ocasión. Pero a pesar de su encanto y sus profundas conexiones con las calles, nada le habría preparado para lo que se avecinaba. La noche del 20 de junio de 1947, Bugsy Siegel estaba leyendo un periódico en casa de su novia en Beverly Hills cuando un pistolero disparó 9 tiros a través de la ventana con una carabina del 30. Siegel fue alcanzado por 4 de los disparos. Siegel fue alcanzado por 4 balas, una de las cuales le arrancó el ojo de la órbita, causándole la muerte instantánea. El asesinato tenía todas las características de un típico golpe de lampa. A pesar de la amplia cobertura de los medios de comunicación y de una investigación policial a gran escala, el motivo exacto del asesinato de Siegel sigue sin confirmarse a día de hoy. Nunca se acusó a nadie de matar a Bugsy Siegel y el caso sigue sin resolverse. Existen diferentes ideas sobre el motivo de su muerte. Algunos dicen que fue porque gastaba demasiado dinero o robaba a su banda. Otros creen que se debió a conflictos personales, como las amenazas que profirió contra el marido de alguien. Paul Castellano. Nacido el 26 de junio de 1915 en Brooklyn, Nueva York, Castellano creció en un mundo donde la delincuencia era una forma de vida. De joven ya estaba involucrado en las calles con pequeños robos y estafas de poca monta, pero fueron sus conexiones familiares las que prepararon el terreno para su ascenso al poder. Castellano era primo de Carlo Gambino, el venerado jefe de la familia criminal Gambino. Esta relación le proporcionó una línea directa con las altas esferas de la mafia. En los años 40, Castellano empezó a hacerse un nombre dentro de la familia. Estuvo implicado en todos los delitos de la mafia, como usura, extorsión y chantaje laboral. Cuando Carlo Gambino sufrió un ataque al corazón en 1976, tomó una decisión que marcaría el futuro de la familia. En lugar de pasar el testigo a su subjefe, Aniello Della Croce, Gambino eligió a Paul Castellano como sucesor. Esta decisión fue controvertida y sembró la semilla de la discordia en el seno de la familia. Della Croce, un tradicionalista que creía en las viejas costumbres de la mafia, fue marginado en favor del enfoque de Castellano, más orientado a los negocios. Como nuevo jefe, Castellano trató de modernizar las operaciones de la familia. Se distanció de las actividades callejeras que habían definido a la mafia durante décadas y se centró en los delitos de guante blanco. Bajo su liderazgo, la familia Gambino amplió su influencia en negocios legales, como la construcción, el transporte por carretera y la industria textil. La visión de Castellano era transformar la familia en una sofisticada empresa criminal que operara con la eficacia de una corporación. Sin embargo, el estilo de liderazgo de Castellano no estaba exento de detractores. Muchos miembros de la familia, especialmente los leales a Della Croce, le consideraban distante y alejado de la realidad de la calle.
Su decisión de nombrar subjefe a su guardaespaldas, Thomas Bilotti, no hizo sino avivar el descontento. A Bilotti se le consideraba inexperto y una mera marioneta de Castellano, lo que alienó aún más a los tradicionalistas de la familia. El lunes 16 de diciembre de 1985, Paul Castellano fue conducido a una reunión en Sparks Steakhouse por su chofer y socio, Thomas Bilotti. En el exterior del restaurante le esperaba un equipo de asesinos a sueldo formado por Salvatore Scala, Edward Lino y John Carneglia, con tiradores de refuerzo situados en las inmediaciones. John Gotti y Sammy Gravano observaban desde un coche al otro lado de la calle. Cuando Castellano salió del coche, sobre las 17:26, los pistoleros se abalanzaron sobre él y le dispararon varias veces, alcanzándole mortalmente. Al parecer, John Carneglia efectuó el disparo mortal en la cabeza de Castellano. Bilotti también recibió un disparo cuando salía del lado del conductor del coche. Tras el tiroteo, Gotti se acercó a inspeccionar los cadáveres antes de abandonar el lugar. Albert Anastasia. El ascenso de Albert Anastasia al poder dentro de la mafia es una historia de ambición, crueldad y alianzas estratégicas. Nacido como Umberto Anastasio el 26 de septiembre de 1902, en la pequeña ciudad italiana de Tropea, emigró a Estados Unidos en 1919. Como muchos inmigrantes de la época, buscaba una vida mejor, pero su camino pronto se desviaría hacia los oscuros pasillos del crimen organizado. Al llegar a Nueva York, Anastasia encontró trabajo como estibador en los muelles de Brooklyn. Los muelles eran un hervidero de actividad delictiva, y Anastasia no tardó en involucrarse en los bajos fondos locales. Su imponente presencia física y su voluntad de utilizar la violencia para conseguir sus objetivos no tardaron en llamar la atención de los mafiosos establecidos. En los años 20, Anastasia se había unido a la banda dirigida por Joe, el jefe, Masseria, una de las figuras mafiosas más poderosas de Nueva York. La organización de Masseria se vio envuelta en un amargo y sangriento conflicto conocido como la Guerra Castellamarese, una lucha de poder entre facciones mafiosas rivales. La lealtad y ferocidad de Anastasia le convirtieron en un valioso activo en esta violenta lucha por el dominio. El punto de inflexión en el ascenso de Anastasia se produjo en 1931. La Guerra de Castellamarese estaba llegando a su clímax y se estaba formando una nueva alianza bajo el liderazgo de Charles Lucky, Luciano. Luciano, junto con sus aliados, pretendía modernizar y consolidar las operaciones de la mafia, alejándose de las tradiciones del viejo mundo que habían alimentado el conflicto. Para lograrlo, necesitaban eliminar a Joe Masseria. Anastasia desempeñó un papel crucial en el asesinato de Joe Masseria. El 15 de abril de 1931, Masseria fue atraído a una reunión en un restaurante de Coney Island. Mientras jugaba a las cartas, Anastasia y otros pistoleros irrumpieron en la sala y abrieron fuego, matando a Masseria. Este acto audaz y brutal marcó el final de la Guerra Castellamarese y consolidó la posición de Anastasia en el nuevo orden mafioso. Con Masseria fuera de juego, Luciano y sus aliados, incluida Anastasia, se dispusieron a reestructurar la mafia. Crearon la Comisión, un órgano de gobierno diseñado para mediar en las disputas y supervisar las actividades de las distintas familias del crimen. La lealtad y eficacia de Anastasia durante la Guerra de Castellamarese le valieron un papel destacado en este nuevo orden. La reputación de brutalidad y eficacia de Anastasia le llevó a participar en Murder, Inc., un grupo de asesinos a sueldo que ejecutaban golpes para la mafia. Bajo el liderazgo de Louis Lepke, Buchalter y Albert Anastasia, Murder, Inc. se hizo famosa por su crueldad. El grupo fue responsable de cientos de asesinatos durante los años 30 y 40, eliminando a cualquiera que supusiera una amenaza para los intereses de la mafia. En los años 40, Anastasia había ascendido a subjefe de la familia Mangano, una de las 5 familias de Nueva York. Sin embargo, su ambición no tenía límites, y pronto puso sus miras en el puesto más alto. En 1951, Anastasia orquestó el asesinato de Vincent Mangano, el jefe de la familia, y de su hermano Philip. Con los hermanos Mangano fuera del camino, Anastasia asumió el control de la familia, rebautizándola como la familia del crimen Anastasia. Como jefe de su propia familia criminal, Anastasia siguió ejerciendo su influencia en los bajos fondos de Nueva York, pero en 1957, él también recibiría la misma dosis que había infligido a Masseria, su antiguo jefe. La mañana del 25 de octubre de 1957, Albert Anastasia se dirigió a la peluquería del Hotel Park Sheraton, en el centro de Manhattan. Su chofer aparcó el coche y dejó a Anastasia desprotegido. Mientras Anastasia estaba en la silla del barbero, 2 hombres enmascarados irrumpieron en el local, apartaron al barbero y le dispararon.
Tras los primeros disparos, Anastasia intentó al parecer defenderse, pero se equivocó al atacar los reflejos de sus agresores en el espejo de la barbería. Los pistoleros siguieron disparando hasta que Anastasia se desplomó y murió en el suelo. Carmine Galante. El viaje de Carmine Galante al oscuro mundo del crimen organizado comenzó en las calles de East Harlem, Nueva York. Nacido el 21 de febrero de 1910, Galante era hijo de inmigrantes italianos que habían llegado a América en busca de una vida mejor. Sin embargo, el joven Carmine pronto se vio atraído por un camino diferente, marcado por la violencia y el crimen. A los 15 años, Galante ya se había visto envuelto en una serie de delitos menores, desde robos a agresiones. Sus primeros roces con la ley no hicieron sino avivar su ambición, y pronto llamó la atención de los mafiosos locales. Reconociendo su potencial, lo acogieron bajo su protección, y Galante comenzó su ascenso en las filas de la mafia. Su naturaleza despiadada y su voluntad de hacer lo que fuera para conseguir sus objetivos le convirtieron en un valioso activo para la familia Bonanno. En los años 30 se había convertido en un ejecutor de confianza, conocido por su brutal eficacia en la ejecución de golpes y otras actividades delictivas. Su reputación de violento le valió el apodo de Lilo, en referencia a su constante hábito de fumar puros, que se convirtió en una de sus señas de identidad más reconocibles. Con el paso de los años, la influencia de Galante dentro de la familia Bonanno siguió creciendo. Desempeñó un papel clave en la expansión de las operaciones de la familia, especialmente en el lucrativo negocio de la heroína. En la década de los 50, Galante se había establecido como uno de los principales actores del narcotráfico internacional, forjando alianzas con poderosas organizaciones criminales de Sicilia y otras partes de Europa. En 1974, Galante fue nombrado jefe en funciones de la familia Bonanno, un cargo que le permitió consolidar su poder y ampliar su control sobre el tráfico de heroína. Bajo su liderazgo, las operaciones de droga de la familia florecieron, reportando millones de dólares en beneficios. Sin embargo, la ambición desenfrenada y las tácticas agresivas de Galante también le convirtieron en un objetivo, tanto dentro de la mafia como entre las fuerzas del orden. A pesar de las numerosas detenciones y condenas que sufrió a lo largo de los años, Galante siempre se las arregló para evitar penas de prisión prolongadas. Pero a medida que crecía el poder de Galante, también aumentaba el número de los que intentaban acabar con él. Su monopolio del tráfico de heroína y su despiadada eliminación de rivales crearon un creciente malestar en el seno de la mafia. Muchos temían que sus acciones atrajeran la atención de las fuerzas del orden y amenazaran la estabilidad de toda la organización. Fue esta creciente tensión la que finalmente condujo a su brutal y sangrienta desaparición. En 1979, Carmine Galante, conocido por su audaz intento de dominar el tráfico de estupefacientes, se enfrentó a la creciente oposición de las familias del crimen de Nueva York. Frank Thierry, jefe de la familia genovese, y otros miembros de la Cosa Nostra intentaron eliminarle. Incluso Joseph Bonanno, retirado pero aún influyente, aprobó el plan. Cuando Philip Rastelli, el jefe oficial de los Bonanno, solicitó la aprobación de la comisión para matar a Galante, ésta se la concedió rápidamente. El 12 de julio de 1979, Galante estaba almorzando en el restaurante italoamericano Joe and Mary's de Brooklyn con Leonard Coppola y Giuseppe Turano, ambos miembros de Bonanno leales a él, y sus guardaespaldas sicilianos. 3 hombres enmascarados irrumpieron armados con escopetas y pistolas y abrieron fuego. Galante, Turano y Coppola murieron en el acto, mientras que los guardaespaldas resultaron ilesos. Las fotografías del lugar muestran a Galante con un puro aún en la boca, una cruda imagen de la muerte del mafioso. Sam Giancana. Desde muy joven, Giancana mostró una vena rebelde y una gran facilidad para meterse en líos. En su adolescencia ya se había involucrado en delitos menores, haciendo recados para gángsters locales y participando en pequeños robos. Sus actividades delictivas no tardaron en intensificarse y se unió a una banda callejera conocida como la Banda de los 42, famosa por su comportamiento violento y despiadado. La reputación de Giancana como formidable matón llamó la atención del Chicago Outfit, un poderoso sindicato del crimen organizado dirigido por el tristemente célebre Al Capone. El Outfit, también conocido como la Mafia de Chicago, controlaba varias empresas ilegales, como el contrabando, el juego y la prostitución. La entrada de Giancana en el Outfit marcó el comienzo de su meteórico ascenso en el mundo criminal. Durante los años 30, Giancana demostró ser un activo inestimable para la organización. Una de las contribuciones más significativas de Giancana a la organización fue su papel en la expansión de las operaciones de juego. Fue el artífice de la creación de una amplia red de salas de juego ilegales y casas de apuestas, que generaron millones de dólares en ingresos para la organización.
Su éxito en este ámbito consolidó su posición dentro de la organización y demostró su aguda visión para los negocios. A medida que crecía la influencia de Giancana, también lo hacían sus conexiones con figuras poderosas ajenas al mundo criminal. Forjó alianzas con políticos corruptos, agentes de la ley e incluso miembros de la industria del entretenimiento. Estas conexiones le proporcionaron un nivel de protección y legitimidad del que pocos mafiosos podían presumir. Una de las relaciones más notables que cultivó Giancana fue con Frank Sinatra, el legendario cantante y actor. La noche del 19 de junio de 1975, justo antes de declarar ante el Comité Church que investigaba las conexiones entre la CIA y la mafia, Sam Giancana recibió un disparo mortal en su casa de Oak Park, Illinois. Un pistolero entró por el sótano y le disparó 7 veces con una pistola del calibre 22. Su cuerpo fue descubierto esa misma noche por su cuidador, Joseph DiPersio, en la cocina, donde Giancana estaba preparando la comida. Giancana había sido operado recientemente de la vesícula biliar en Houston y fue hallado muerto poco después de regresar a casa. Fue enterrado junto a su esposa, Angeline, en el cementerio Mount Carmel de Hillside, Illinois. Tras el asesinato de Giancana, surgieron revelaciones sobre sus estrechos vínculos con Tony Spilotro, una figura ascendente de la organización Chicago Outfit. Spilotro frecuentaba la casa de Giancana y había ideado formas secretas de entrar en ella sin ser visto. Las circunstancias que rodearon la muerte de Giancana siguen siendo complejas, y se especula con la existencia de múltiples motivaciones, en consonancia con la naturaleza misteriosa de otros asesinatos mafiosos de alto nivel, como el de Bugsy Siegel. Salvatore Maranzano. La historia de Salvatore Maranzano comienza en Castellammare del Golfo, Sicilia, donde nació en 1886. Esta pequeña ciudad costera era un hervidero de actividad mafiosa, y desde muy joven, Maranzano estuvo expuesto al mundo clandestino del crimen organizado. La influencia de la mafia impregnó todos los aspectos de la vida en Castellammare del Golfo, moldeando el destino de Maranzano de un modo que más tarde resonaría al otro lado del Atlántico. A principios del siglo XIX, las ambiciones de Maranzano le llevaron a emigrar a Estados Unidos, donde vio mayores oportunidades de poder y riqueza. Se instaló en Nueva York, un crisol de culturas y un floreciente centro del crimen organizado. La mafia estadounidense estaba aún en sus años de formación, y Maranzano vio la oportunidad de labrarse su propio imperio. A su llegada a Nueva York, Maranzano se alió rápidamente con el poderoso jefe mafioso Joe Masseria, que controlaba gran parte de las actividades delictivas de la ciudad. Masseria, conocido como Joe el Jefe, era una figura formidable, pero la ambición de Maranzano no tenía límites. Empezó a crear su propia red de seguidores leales, muchos de los cuales eran compañeros inmigrantes sicilianos de su ciudad natal. Maranzano era un maestro de la manipulación, a menudo enfrentando a rivales para favorecer sus propios intereses. Su habilidad para navegar por las traicioneras aguas de la política mafiosa le granjeó el respeto y el temor de sus colegas. A mediados de los años 20, Maranzano se había convertido en una pieza clave del AMPA neoyorquino. Así que cuando estalló la guerra de Castellamarese, llamada así por la ciudad natal de Maranzano, a finales de los años 20, se alió con un joven y ambicioso mafioso llamado Charles Lucky, Luciano. Luciano, que se había desilusionado con el liderazgo de Masseria, vio en Maranzano un espíritu afín y un aliado potencial. Juntos, conspiraron para derrocar a Masseria y remodelar la mafia a su propia imagen. En 1931, la guerra de Castellamarese alcanzó su punto álgido cuando Maranzano orquestó el asesinato de Joe Masseria. El golpe fue llevado a cabo por Luciano y sus socios, que atrajeron a Masseria a un restaurante de Coney Island y lo mataron a sangre fría. Con Masseria fuera de juego, Maranzano se declaró el jefe de jefes, el líder indiscutible de la mafia estadounidense. Pero declararse jefe de todos los jefes significaba que heredaba la legítima paranoia de todos los jefes que le habían precedido. En septiembre de 1931, las tensiones entre Salvatore Maranzano y Charles Lucky, Luciano, llegaron a un punto crítico. Maranzano, temiendo la creciente influencia de Luciano, contrató a Mad Dog Cole para eliminarlo. Sin embargo, Luciano fue avisado por Tommy Lucchese del plan de asesinato. El 10 de septiembre, Maranzano citó a Luciano y a Vito Genovese en su oficina del New York Central Building. Sospechando que Maranzano planeaba matarlos, Luciano decidió atacar primero. Reclutó a 4 gángsters judíos, desconocidos para los socios de Maranzano y asegurados con la ayuda de Meyer Lansky, Bugsy Siegel y Frank Costello. Disfrazados de agentes del gobierno, 2 de estos hombres desarmaron a los guardias de Maranzano, mientras que los otros 2, guiados por Lucchese, atacaron a Maranzano, apuñalándolo y disparándole varias veces.
Este asesinato marcó el comienzo de lo que se conoció como la Noche de las Vísperas Sicilianas. Tras la muerte de Maranzano, Luciano podría haberse declarado capo di tutti capi, jefe de todos los jefes, pero prefirió abolir este título. Creía que causaba división entre las familias del crimen y convertía a su titular en objetivo de sus rivales. En su lugar, Luciano creó la comisión como órgano de gobierno del crimen organizado, con el objetivo de mantener la estabilidad y la cooperación entre las familias. Antonio Caponigro. En los años 50, Filadelfia era una ciudad repleta de actividad delictiva, con la familia del crimen de Filadelfia a la cabeza, liderada por Angelo Bruno, apodado el Don Gentil, por su enfoque prudente y estratégico. El estilo de liderazgo de Bruno, centrado en evitar la violencia innecesaria y mantener un perfil bajo, le granjeó el respeto tanto dentro como fuera de los bajos fondos. Antonio Caponigro, una figura ascendente dentro de la familia, se distinguió rápidamente por su ambición y crueldad. Empezó como matón y cobrador de deudas, pero pronto llegó más alto, impulsado por el deseo de ascender en el escalafón y ejercer una gran influencia dentro de la organización. A principios de la década de 1960, su participación en actividades ilícitas como la usura, la extorsión y el juego reforzaron las arcas de la familia y le granjearon la confianza y el favor de Angelo Bruno. A pesar de la cautelosa consideración de Bruno hacia la naturaleza agresiva de Caponigro, reconoció la capacidad del joven para generar ingresos y mantener el orden. Bruno elevó a Caponigro al rango de capo, otorgándole una autoridad significativa dentro de la familia. La banda de Caponigro se hizo famosa por su eficacia y su disposición a emplear la violencia cuando era necesario, marcando su ascenso al poder con movimientos calculados y alianzas estratégicas. Sin embargo, Caponigro estaba cada vez más descontento con el estilo de liderazgo conservador de Bruno. Creía que la familia podría alcanzar un mayor protagonismo bajo su dirección, sin las limitaciones impuestas por la cautela de Bruno. Este descontento preparó el terreno para una lucha mortal por el poder que sacudiría los cimientos de la familia del crimen de Filadelfia. A finales de la década de 1970, las tensiones entre Caponigro y Bruno se agudizaron. Caponigro empezó a conspirar contra Bruno, recabando apoyos dentro de la familia y forjando alianzas con aliados en Nueva York. Su objetivo era claro: eliminar a Bruno y asumir el control de la familia, dando paso a una nueva era de dominio y expansión. Bruno, siempre vigilante, intuyó la amenaza que suponían las ambiciones de Caponigro, pero optó por actuar con discreción, esperando evitar un derramamiento de sangre. Sin embargo, la insaciable sed de poder de Caponigro y su desprecio por el protocolo le llevaron a orquestar el asesinato de Bruno en 1979. El audaz movimiento pretendía asegurar la posición de Caponigro como nuevo jefe de la familia del crimen de Filadelfia. Las consecuencias fueron inmediatas y graves. La comisión de la mafia, indignada por el golpe no autorizado a Bruno, identificó rápidamente a Caponigro como el cerebro del asesinato. Sus acciones se consideraron un desafío directo a la autoridad de la comisión y una violación del protocolo de la mafia, lo que desencadenó una cadena de acontecimientos que resultaría catastrófica para Caponigro. En abril de 1980, Caponigro cayó en una trampa con la excusa de una reunión para formalizar su papel de líder. En lugar de ello, se enfrentó a la ira de la comisión, incluidas figuras poderosas como Carlo Gambino y Paul Castellano. Acusado de actuar sin autorización, Caponigro fue condenado a muerte como advertencia contra futuros desafíos. Caponigro fue torturado, golpeado, apuñalado y, en última instancia, fusilado varias veces. Su cuerpo fue cruelmente abandonado en una zona desierta y le metieron unos $300 por la boca y el ano para simbolizar su avaricia. Vito Bonventre. Vito Bonventre, nacido en 1875 en Sicilia, llegó a Estados Unidos a principios del siglo XX. Se convirtió en una pieza clave de la mafia, sobre todo durante la época de la ley seca, cuando el contrabando era una empresa lucrativa. Su mente estratégica y su implacable aplicación de las normas de la mafia le valieron un papel importante dentro de la familia Bonanno. La influencia de Vito iba más allá de las meras actividades delictivas. Era un agente de poder, un hombre cuyas decisiones podían influir en el equilibrio de poder dentro de la mafia. La familia Bonanno, una de las 5 familias que dominaban el crimen organizado en Nueva York, era un mundo en el que la lealtad era primordial, pero la traición siempre acechaba en las sombras. La familia fue fundada por Joseph Bonanno, que la dirigió con mano de hierro, asegurándose de que se convirtiera en una de las organizaciones mafiosas más poderosas de Estados Unidos. Las operaciones de la familia Bonanno incluían desde el tráfico de drogas y la usura hasta el juego y el asesinato. Era un mundo en el que el poder lo era todo, y quienes lo buscaban tenían que estar dispuestos a matar o morir.
Vito Bonventre prosperó en este entorno. Sus ambiciones les llevaron a los escalones más altos de la jerarquía mafiosa. Sin embargo, su prominencia también les convirtió en objetivos en las brutales luchas de poder que caracterizaban la dinámica interna de la mafia. La familia Bonanno no era ajena a la violencia. Era un lugar donde las disputas se resolvían a menudo con balas y no con palabras. Las constantes luchas por el poder hacían que incluso las figuras más poderosas nunca estuvieran realmente a salvo. Durante los primeros meses de la Guerra de Castellamarese, que estalló a principios de la década de 1930 entre facciones rivales de la mafia estadounidense, Cesare Bonventre se encontró en el punto de mira de los miembros de la banda de Joe Masseria, nacidos en Castellamarese. Este conflicto surgió cuando Masseria trataba de consolidar su control sobre las operaciones mafiosas en Nueva York. Inicialmente alineado con la banda de Shiro, Bonventre se convirtió en una víctima de la escalada de tensiones. Masseria presionó a Shiro para que pagara la cuantiosa suma de $10,000 y renunciara al liderazgo de la banda, debilitando así la posición de Shiro. Posteriormente, el 15 de julio de 1930, Bonventre tuvo un final violento al ser abatido a tiros frente a su garaje. Su asesinato formó parte de las despiadadas luchas por el poder y las represalias que definieron la Guerra de los Castellamarese y que acabaron por remodelar el panorama del crimen organizado en Estados Unidos. George Bucks Moran y la masacre de San Valentín. George Bucks Moran, nacido Adelard Kunin el 21 de agosto de 1893 en St. Paul, Minnesota, estaba destinado a una vida impregnada de delincuencia. Criado en un barrio duro donde la supervivencia a menudo requería saltarse o infringir la ley, Moran se sintió atraído por la emoción y el peligro de la vida callejera desde muy joven. Sus primeras incursiones en pequeños robos y actividades de bandas no tardaron en intensificarse, lo que le acarreó problemas con la ley a los 19 años por robo. En lugar de disuadirle, este primer roce con la justicia pareció envalentonar a Moran, consolidando su determinación de ascender en el mundo del AMPA. A principios de la década de 1920, Moran se había trasladado a Chicago, una ciudad llena de oportunidades para gángsters ambiciosos durante la ley seca. Allí se unió a la banda North Side, dirigida por Dean O'Banion, un experimentado contrabandista y delincuente. O'Banion reconoció el potencial de Moran y lo tomó bajo su tutela, enseñándole el comercio ilícito de alcohol y las brutales realidades de la guerra entre bandas. La intrepidez de Moran y su disposición a emplear la violencia para lograr sus objetivos le valieron el apodo de Bucks, que refleja su naturaleza impredecible. Bajo la dirección de O'Banion, Moran ascendió rápidamente en la banda del North Side, convirtiéndose en uno de sus principales ejecutores y lugartenientes de confianza. Juntos, se hicieron con una parte sustancial del mercado ilegal de alcohol de Chicago, desafiando a bandas rivales, incluida la formidable South Side Gang, liderada por Al Capone. Las tensiones entre Moran y Capone se intensificaron drásticamente tras el asesinato de O'Banion en 1924, atribuido en general a Capone y sus aliados. Tras la muerte de O'Banion, Moran, junto con Jaime Weiss y Vincent Drucci, asumió el liderazgo de la banda North Side. Su principal objetivo era vengar el asesinato de O'Banion, lo que dio lugar a una serie de represalias contra las operaciones de Capone. El liderazgo de Moran estuvo marcado por tácticas agresivas y maniobras estratégicas destinadas a ampliar su influencia y tomar represalias contra sus enemigos. El punto álgido de la rivalidad entre Moran y Capone llegó el 14 de febrero de 1929, la infame masacre de San Valentín. Los pistoleros de Capone, disfrazados de policías, ejecutaron brutalmente a 7 miembros de la banda del North Side en una emboscada meticulosamente planeada. Moran escapó por los pelos de la masacre al llegar tarde y huir al darse cuenta de la trampa. Las secuelas de la masacre de San Valentín fueron devastadoras para Moran y la banda North Side. Varios de sus socios más cercanos fueron asesinados, debilitando gravemente a la banda y disminuyendo el poder de Moran. Así llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.